Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, o buenos días, en este caso buenas tardes porque ya son más de las 6 de la tarde. Acá en Rusia, pues continuamos con la exposición de las ponencias relativas al evento Primera Conferencia Internacional del Contrato Administrativo para América Latina y el mundo. En este sentido, pues no queremos atiborrarlo de información teórica e información muy extensa que los vaya a aburrir. Solamente queremos plantear algunas ideas de nuestro artículo en razón del nacimiento del contrato administrativo en dos países de América Latina, en este caso Cuba y México, en sus inicios. Para esto, pues nos hemos apoyado en forma de bibliografía de todas las investigaciones, que son pocas, no son muchas, y de todo una serie de artículos, que tampoco son muchos, valga la redundancia, en los que ponen de manifiesto el nacimiento del contrato administrativo en nuestros países. Tendremos siempre que empezar por Cuba, porque Cuba fue el primer país en América Latina que conoció del contrato administrativo importado desde España. Por eso es que en esta investigación nosotros nos atrevemos a mencionar que es un contrato que ha nacido de España para nosotros como Latinoamérica. ¿Por qué digo esto? Porque España no fue el iniciador del contrato administrativo, pero sí fue el que trasladó a América Latina las bases nacientes para nosotros del contrato administrativo, de lo que ya eran ellos el contrato administrativo, al importar esas leyes para nuestros países de América Latina. En el caso específico de Cuba, hay que mencionar sin duda alguna quien diríamos procurador o precursor más bien de este contrato, que sería el doctor José María Morilla. Morilla es un jurista dominicano que al graduarse en Dominicana de Derecho va hacia Cuba y se traslada específicamente hacia Camagüey. Es allí donde Morilla hace sus primeros apuntes del contrato administrativo, que está dentro de su breve tratado de derecho administrativo, que es la ciencia que tiene dentro o que concibe el contrato como un instrumento jurídico. Morilla hace su primer tratado, que es muy importante porque es el primer tratado que existe en América Latina, que tiene fecha 1847 y que contiene la aplicabilidad del contrato administrativo donde se hace mención del mismo. Es importante destacar que a posterior, bueno, pues existen otros países que hablan de contrato administrativo, pero Cuba es el primero en América Latina con esta obra de este dominicano. Que Cuba fue la que imprimió este trabajo, este breve tratado, y que fue la primera que aplicó esta ley de España. ¿Por qué decimos que España es el que proclama o trae a Cuba y América Latina este contrato? Simplemente porque España es la que nos colonizó y la que importó todas sus leyes hacia nosotros. Nosotros comenzamos a aplicar esas leyes, tanto para Cuba como para México. A posterior, pues podemos señalar también que tenemos México, que es un país muy cercano en distancia, pero comienza a hablar de contrato administrativo posterior a Cuba, que ya con Morilla lo había hecho, y que además destacar que Morilla fue el primero en hablar del contrato administrativo, de derecho administrativo en Cuba y América Latina, con su obra prima, su obra principal, que es el breve tratado. Es una obra histórica donde se contiene, como ya dije, el contrato administrativo, donde no se explica el concepto, pero se habla de ella como si ya existiera, por supuesto, porque existe en España y nosotros éramos un país que dependíamos de España, éramos una provincia más de España.
Es interesante después apreciar cómo México aplica una ley al contrato de minas como contrato administrativo que era aplicable para Cuba, para México y para Perú. Es decir, que todas las leyes que, en este caso España, importaba hacia nuestros países, en muchas ocasiones y de acuerdo a lo que está escrito históricamente, era aplicable para muchos países de América Latina. Apuntar también que, bueno, pues tenemos la satisfacción de ser el primer país que tuvo una cátedra de Derecho Administrativo en América Latina, que en este caso en la Universidad Literaria de La Habana, que fue la primera universidad de Cuba y que fue fundada por España, precisamente. Es interesante ver cómo en el caso de México, nuestro país vecino, aplicaba incesantemente todas las leyes, tanto como Cuba como, en este caso, México, que España nos trasladó y nos importó y nos obligó. Tenemos que apuntar que sí, como ya decía, como país colonizado, México, en su dirección administrativa principal contaba con una organización administrativa indiana, como todos nosotros. Esta organización se distinguía entre las autoridades de la metrópoli, el rey de España y la Casa de Contratación de Indias, el Real y Supremo Consejo de India y las autoridades americanas. También había y existía un derecho de Indias, indiano, con el derecho municipal, que es creado y para las Indias, en este caso para nosotros, que estaba compuesto por las ordenanzas de los virreyes, los cabildos, las reales audiencias, las costumbres, el derecho privado, etc. El derecho de India también existía. El derecho de India es en donde la corona española lo acepta cuando no fuera contraria a la religión católica ni a los derechos del rey, por supuesto. En el caso también de su reconocimiento, el derecho castellano se aplicaba en lo relativo a las materias de derecho privado. Y en el análisis histórico se aprecia que en los años 80-90 no existía una teoría, o sea, del siglo XIX no existía una teoría del contrato administrativo en Cuba y tampoco, por supuesto, existía una teoría en México. Y donde se apreciaron conflictos de contrato administrativo y que se resolvían por las leyes ya traspoladas para nuestros países. También en esta ley de minas que le mencionaba, pues allí, bueno, se deja muy claro en el capítulo 37, donde las minas de México y de la isla de Cuba van a estar sometidas a esta norma de carácter general y donde también México tenía su incidencia. Como es conocido por todos, aún tratadistas mencionan en sus escritos y sus libros y definen el contrato administrativo en los distintos contextos y lo traen a los países de América Latina tal y como España lo escribía y lo describía ya a posteriori. Realmente hay que decir que Cuba estuvo sometida por 4 siglos, es decir, desde el descubrimiento de la isla hasta que España le cede a Estados Unidos Cuba y Cuba pasa a ser una parte de los Estados Unidos y que el contrato administrativo se seguía implementando y aplicando con algunas transformaciones muy pequeñas, pero en sí era un contrato que se aplicaba con la misma sistemática que desde la colonia traíamos en las nacientes, que yo me atrevo y reitero, como en otras ocasiones, a decir que es un contrato hispano-francés, no como otros autores han denominado franco-hispano. ¿Por qué digo hispano-francés? Porque España nos los trae con sus interpretaciones, con sus aristas. Claro que nació en Francia, pero lo trae adaptado a su manera y nos los aplica y nos los impone con su
características, con sus interpretaciones. Por lo tanto, yo digo que es un contrato hispano-francés. Evidentemente que juega un papel muy importante, desde su ideación hasta la ejecución. En el caso de México existe un número de investigaciones no muy elevada, y en el caso de Cuba menor grado, porque en el año 59 desaparece la figura del contrato administrativo y pasa a ser un contrato económico. Sin embargo, se sostiene, y los economistas tratan el contrato económico, no se atreven a decir que es un contrato administrativo, el contrato económico, sino que forma parte del derecho económico socialista. Y por su parte, los pocos administrativistas de Cuba, que podemos citar con propiedad y con mucha valentía, los escritos y algunos artículos dictados por Andy Matilla Correa, que nos abordan el contrato administrativo y su necesidad de volverlo a implementar en Cuba. En este caso, Andri es una figura muy importante, es un catedrático de la Universidad de La Habana y es el jefe de cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de La Habana. En ese orden, en México sí existe una trascendencia y una aplicabilidad teórica y práctica de este contrato. Tenemos que citar, sin lugar a equivocarnos, que tiene incluso en la parte docente un peso muy importante en América Latina. ¿Por qué? Porque México es quien lo mantiene en su perfil, su programa académico de pregrado y en sus posgrados. Es muy importante mantenerlo, aunque es una asignatura optativa, y yo juraría y apostaría porque en América Latina, y no en América Latina, y pienso que en el mundo entero debería ser una asignatura que, aunque forme parte del derecho administrativo, sí tenga una connotación independiente por la importancia y trascendencia de este contrato para todos los estados. Y a modo de conclusiones, yo voy a decir que efectivamente Cuba y México en este caso están vinculadas por la historia, afortunadamente, y así lo marca la historia, el nacimiento del contrato administrativo. Y en la práctica, en lo contencioso administrativo, el contrato es conocido en esa materia, o sea, en esta especialidad de esa materia administrativista, para conocer de sus conflictos. En la práctica se obligó a la teoría definitivamente a pronunciarse de acuerdo a los conocimientos ya prácticos y en práctica a través de las leyes impuestas a Cuba y a México, y obliga a perseguir un esquema de investigaciones desde la doctrina y a la práctica, teniendo en cuenta la trascendencia del mismo. Ahora bien, más que nunca, hoy en el contexto actual, se ha marcado en Cuba una necesidad imperiosa de retomar el contrato administrativo y llevarlo a más investigaciones y a conformarlo como una ley en definitivas. En este orden de cosas, nosotros esperamos que hayan aprendido algo del nacimiento del contrato administrativo en nuestros países y que sirva de referente para futuras investigaciones. Muchas gracias y bueno, pues continuamos nuestro evento hasta que concluya en el día de hoy. Muchas gracias.